Dragon Ball es, sin lugar a dudas, el anime más legendario de la historia. Pero, detrás de las batallas épicas y las transformaciones increíbles, se esconde un universo lleno de errores de continuidad, teorías de fans que rompieron el internet, y secretos que el mismísimo Akira Toriyama dejó ocultos a plena vista. Hoy vamos a diseccionar la franquicia, desde los fallos lógicos más grandes de la saga de Cell, hasta el mito de Dragon Ball Z que terminó prediciendo el futuro de la serie. Prepárate, porque esto cambiará tu forma de ver Dragon Ball. Empecemos. Muchos consideran que la saga de los androides y Cell es de las mejores, pero, si la analizamos bien, probablemente es el arco peor escrito y con más agujeros de guión de todo Dragon Ball. Todo el tema de los viajes en el tiempo dejó una larguísima lista de huecos argumentales. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Goku le voló la mitad superior a Cell con un Kamehameha y este se regeneró? Bueno, más adelante, cuando Cell regresa de autodestruirse, afirma que solo puede regenerarse si el núcleo de su cabeza está intacto. Pero Goku le había desintegrado la cabeza antes. Un error gigante. Otro detalle, cuando Cell estaba absorbiendo civiles, los guerreros Z no sabían cómo atraparlo. Porque Goku no usó simplemente la teletransportación para llevarlos hasta él, especialmente cuando no estaba haciendo nada en el mirador de Kami. Aunque algunos fans defienden esto diciendo que Cell ocultaba su ki, o que Goku estaba en coma por su enfermedad, en el manga hay momentos donde Cell se descontrola al absorber personas, y la teletransportación lógicamente habría resuelto el problema. Pero donde la serie falla a veces en lógica, los fans lo compensan con imaginación. Durante Dragon Ball Super, surgieron dos teorías tan grandes que dominaron todo el internet. La primera fue la verdadera identidad de Goku Black. Las teorías volaban, que era un androide, que Ginyu había robado el cuerpo de Goku, pero la más repetida y comentada fue que Black era Goten del futuro. Por supuesto, esta teoría fue descartada porque en ese futuro alterno, Goku murió de su enfermedad cardíaca mucho antes de poder engendrar a Goten. La segunda gran teoría ocurrió en el Torneo del Poder, la rebelión de los ángeles. Cuando el universo 9 fue borrado de la existencia y miles de millones murieron, el ángel Mojito simplemente sonrió. La teoría afirmaba que el gran sacerdote, Daisinkan, estaba basado en la historia de Lucifer y se rebelaría contra Zeno-sama. El internet estalló con vídeos sobre esta guerra santa. Sin embargo, la teoría se derrumbó. Mojito sonreía simplemente por liberación, ya que odiaba la actitud cobarde de sus dioses y se alegraba de ya no tener que lidiar con ellos. Antes de que existiera Super, los fans tuvimos que sobrevivir a una era oscura sin contenido oficial. Así nació Dragon Ball Z, una leyenda de internet impulsada por obras de fans que llegaron a tener millones de visitas en YouTube. Lo más icónico de AZ fue el Super Saiyan 5. Un diseño basado en la fase 4, pero con un color plateado impresionante y el cabello largo de la fase 3. Todo el mundo creía que era real. Pero lo más loco de Dragon Ball Z no es el arte, sino su legado. Resulta que un talentoso artista que hacía mangas de AZ bajo el nombre de Toible, eventualmente fue contratado de manera oficial. Sí, Toyotaro, el actual dibujante del manga de Dragon Ball Super y sucesor de Toriyama, comenzó haciendo mangas de Dragon Ball Z. Básicamente, un fan logró que sus sueños se hicieran canon. Para relajar un poco, hablemos de cómo Akira Toriyama nos troleó a todos durante años con los nombres de los personajes, creando un ingenioso rompecabezas lingüístico. ¿Sabías que casi todas las familias tienen una temática? Los Saiyajin son vegetales, Vegeta es literalmente vegetal, Kakaroto viene de Keret, zanahoria, y Raditz de rábano. Pero la familia de Bulma es aún más graciosa, todos son ropa interior. Bulma viene de plumes, calzones deportivos, el Dr. Briefs, calzoncillos, y Trunks, trusa masculina. Por otro lado, la familia de Piccolo son instrumentos musicales, tambourine, drum, y el ejército de Freezer está basado en el frío. Freezer, congelador, King Cold, rey frío, y Cooler, anticongelante.
Incluso los villanos mágicos como Bibidi, Babidi y Boo fueron sacados de una canción de la Cenicienta. Dragon Ball es un universo imperfecto, pero justamente esas teorías, esos misterios y esos errores son los que nos han mantenido debatiendo y amando la serie durante décadas. Ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que es el error de guión más imperdonable de la serie? ¿O cuál fue la teoría loca que tú te llegaste a creer? Déjamelo en la caja de comentarios, te estaré leyendo y dándole corazón a los mejores. No olvides suscribirte y dejar tu poderoso like para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.